Ahora veremos las medidas de centralización. Y tenemos tres casos. Una que es llamada media o promedio y se simboliza con la letra X barra. La otra es mediana, se simboliza con ME. Y por último tenemos a la moda, se simboliza con MO. ¿Qué es lo que hace el promedio? Reúne todas las observaciones y los datos que estamos trabajando y lo divide por esa cantidad. A ese caso lo llamamos promedio. Ustedes van a escuchar mucho en el caso de su promedio de calificaciones. Entonces, ¿qué se hace? Se suma todas las notas de las calificaciones y se divide con la cantidad de calificaciones que han cursado. Entonces, eso es el promedio. Se suma todas las cantidades de los puntajes y se divide por la cantidad de asignatura. Luego tenemos la mediana. ¿Qué es lo que hace la mediana? La mediana lo que hace es prácticamente dividir el conjunto de datos, ver dónde se sitúa el 50% de esos datos, ya sea por debajo o por encima. Y el otro caso es la moda. Así como su nombre lo indica, es lo que más ocurre o lo más frecuente. Entonces a eso le vamos a llamar moda. Antes de avanzar a los casos, tenemos dos casos de cómo se puede calcular las medidas de centralización. Uno, tenemos los datos que son no agrupados o simples o datos simples, y luego tenemos los datos agrupados. Los datos simples son los que yo, por ejemplo, le puedo preguntar a ustedes la edad que tienen. Me van a decir 21, 24, 18, 12, 15, etcétera, así sucesivamente. Esos son los datos que no están agrupados o datos sueltos o simples. Luego tenemos los datos agrupados que se presentan en una tabla que ustedes ya conocen, que es de esta característica la tabla, donde va a ir, por ejemplo, un intervalo, y aquí irían la frecuencia absoluta o la cantidad. Entonces acá puede ver 3, 5, 8, y acá puede ir, por ejemplo, de 10 a 15, de 16 a 20, de 24 a 25 y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos esta tabla, estamos hablando de los datos agrupados. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es, en este caso, ver los datos no agrupados. Entonces, yo le puedo preguntar a ustedes las edades que tienen y ustedes me pueden decir, por ejemplo, que algunos tienen 18, otros 20, 21, puede ser 19, 22, justo hay dos personas que tienen 22 y así sucesivamente. Y vamos a ponerle un ejemplo más, que otro tenga 24. Entonces, estas son las edades de ustedes, a modo de ejemplo. Si yo quiero hallar el promedio, tiene un símbolo que es X barra, que es la sumatoria de todas las observaciones dividido a la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que debo que hacer? Es sumar todas las observaciones. Va a ser 18 más 20 más 21 más 19 más 22 más 24. ¿Sobre quién? Por las cantidades. Entonces voy a ver cuántas edades o cuántas edades obtuve como dato. Entonces yo le pregunté a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 7 estudiantes. Entonces voy a sumar esto. Mi calculadora va a ser 18 más 20 más 21 más 19 más 22 más 24. Dividido entre 7 y me sale 17,7 aproximadamente.
Entonces voy poniendo todos los datos, va a ser 18, 20, 21, 19, 22, acá se repite 2 veces 22 y se incluye también sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sobre 7 datos, o sea, 7 estudiantes yo le pregunté sus edades. Entonces voy a sumar ahora 18, 20, 21, 19, 22, 22, 24. Y tengo que es 146. Dividido entre 7 me sale 20,8. Como estas edades son valores enteros, entonces yo voy a redondear a 21 años. Entonces el promedio de los estudiantes que está haciendo esta asignatura es de 21 años. Este sería para el primer método. Para el segundo método, que sería la mediana, le había comentado que lo que hace es dividir los datos a la mitad mismo, o sea, 50% para abajo y 50% para arriba. Entonces en este caso lo que yo tengo que hacer es ordenar los datos de menor a menor. Entonces para hallar la mediana, primeramente lo que debo que hacer es ordenar estos datos. Ordenar de menor a... Primeramente tengo que ordenar de menor a mayor. Entonces tengo 18, 19, 20, 21, 22, 22 y 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 datos. Entonces lo que tengo que hacer es partir a la mitad mismo. En este caso, como son 7 datos, n es igual a 7. ¿Qué significa eso? Que n es impar. Al tener impar, yo puedo aplicar una pequeña fórmula para saber dónde se sitúa exactamente la mediana, que va a ser n más 1 sobre 2. Esto me va a indicar la posición de dónde va a estar. También puedo hacer manualmente. Voy buscando, voy eliminando el medio. Puedo agarrar de a 2, voy agarrando de a 2 y veo entre estos tres quién está en la mitad. Entonces el 21 es lo que me marca el 50% de los datos. Entonces 21 años está ubicado el 50% de los datos. Entonces la mediana en este caso va a ser 21. Si aplico esta fórmula va a ser, tengo 7 datos más 1 dividido 2, va a ser 8 dividido 2, va a ser 4. Este 4 lo que me indica es la posición 1, 2, 3, 4. Entonces de vuelta salimos que la mediana es el año 21. Entonces acá va a ser 21. Pero esto es cuando n es impar. Va a haber el caso que n puede llegar a ser par. ¿Qué significa eso? Que va a tener 8, que van a ser pares. Entonces, yo le puedo añadir un valor cualquiera. Este a modo de ejemplo, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24. Tengo 2, 4, 6, 8. Si voy a tomando de vuelta a 2, 2, 2, 2. Perdón. Este es 2. Este va a ser acá 2. Este va a ser acá 2. Y este va a ser acá 2. Entonces acá en este punto va a ser la mitad de los datos. Entonces como yo no puedo decir 20, 21 va a ser 50%, entonces hago un mini promedio entre estos dos. Entonces va a ser 20 más 21 dividido 2. Me va a dar 20,5. Eso haciendo así manualmente. También puedo utilizar una pequeña fórmula cuando n es par. Que lo que me va a dar es la posición en donde van a estar esos datos. Entonces la mediana, lo que me va a indicar la posición es n sobre 2, que va a ser 1, va a ser 8 sobre 2 es igual a 4. Me va a dar la posición 1. 1, 2, 3, 4. Y luego voy a tener el siguiente que va a ser n sobre 2 más 1, que va a ser 8 sobre 2 más 1, que va a ser
5. Entonces lo que me va a dar la posición 5. El primero me da la posición 1. 1, 2, 3, 4, que va a ser este. Y este me va a dar, el segundo me va a dar esta posición, que va a ser posición 5. Y de vuelta tengo que hacer el mini promedio. Ese es el caso si n es par. Y por último tenemos la moda. Y el concepto de la moda, lo que recién habíamos comentado, es que es lo más frecuente. Entonces es lo que más se repite. Es lo que más se repite o lo más frecuente. Viendo este conjunto de datos que está acá en la mediana, se puede ordenar como no se puede ordenar. Entonces lo que encontramos es en este conjunto de datos que quitamos como ejemplo, que está aquí las edades. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la edad que se repite más? Es 22. Entonces pongo aquí 22. Entonces, en este caso la moda es la edad de 22 años, es lo que más se repite en este conjunto de datos. Entonces, de esta manera es lo que se halla en las medidas de centralización para estos tipos de casos: promedio, mediana y moda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a un ejemplo que habla de una fábrica. Dice que se tomó al azar un conjunto de focos y se registró su duración en meses. Y los resultados fueron 14, 17, 13, 21, 18, 13, 13, 18, 13 y 14. Pregunta primeramente cuál es el promedio de duración. Entonces lo que nos preguntan el primero es el promedio, x barra. Y tiene por una fórmula la sumatoria de todas las observaciones dividido n. Entonces va a ser 14 más 17 más 13 más 21 y todos los datos que tienen hasta llegar hasta el puesto 14. Luego divido. ¿Cuántos datos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 datos. Entonces eso voy a dividir. Voy a sumar todo y dividir por 10. Entonces introduzco en la calculadora 14, 17, 13, 21, 18, 13, 13, 18, 13, 14. Es 154. Ese 154 voy a dividirlo con 10. Me sale 15,4. Si redondea un número entero va a ser 15. Entonces la duración promedio de los focos es de 15 meses. El segundo punto, ¿cuál dato está en medio de la lista ordenada? Entonces primeramente, para el caso de la mediana, me pregunta que está en el medio. Entonces primeramente debo que ordenar de menor a mayor. Tengo 13. ¿Cuántos 13 tengo? 1, 2, 3, 4. 13, 13, 13. ¿Quién le sigue después? 14. ¿Quién le sigue después? 14. Tengo 2 14 también. Luego que tengo de 14 tengo 17. Luego tengo 18. 17, 18, 18 y por último tengo 21. Entonces hay que haber 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces lo que veo que ya es la mitad mismo de ese conjunto de datos. Entonces si tomo la parejita voy a ir 2, 2, 2, 2. Y después tengo aquí mismo tengo la mitad de mis datos. En este caso voy a hallar el mini promedio entre 14 más 14 dividido 2. Y va a ser de vuelta 14. Entonces la duración media, la duración mediana de los focos va a ser 14 meses. Si voy a hacer por la formulita 2, 4, 6, 8, 10. En este caso n es par. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos un puesto que teníamos que hallar, que sería para n más 1 sobre 2, n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Si era n sobre 2, tenía 10 datos, va a ser 10 sobre 2, va a ser 5.
y esto va a ser 10 sobre 2 más 1 que va a va a ser 6. Entonces tengo la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, que es esto, y la posición 6 que va a ser esto. Entonces coincide de vuelta. Y por último tengo la moda. ¿Y qué nosotros dijimos con respecto a la moda? Es lo que más se repite en un conjunto de datos. Si miro donde ordené mi mediana, observo fácilmente que la duración modal en este caso va a ser de 13 meses. Entonces, ahí entonces culminamos con este ejemplo o ejercicio. Entonces vamos a hacer uno más para ir cerrando esta parte. Entonces dice acá, se considera el siguiente conjunto. Tenemos una lista larga. En este caso ya tenemos ordenado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya está ordenado ya este conjunto. Pide el promedio. Entonces x barra es la sumatoria de todas las observaciones dividido la cantidad. Entonces ya voy a poner 2 más 5 sucesivamente hasta llegar al número 20. Eso tengo que sumar todo y dividirlo entre... ¿Cuántos datos dijimos que había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 datos. Es igual. Voy a ir sumando ahora. 2 más 5 más 7 más 9, 9, 9 más 10 más 11 más 12 más 18 y más 20. Entonces tengo 124. Dividido entre 13 y tengo que el promedio de eso es 9,53. Entonces redondeando esto a redondeando esto a un número entero, esto ya cae ya a 10. Esto es para el promedio. Me pide la moda. Entonces para la moda va a ser MO, es lo que más se repite. Entonces tengo 1, 2, 3, 3, 9 y entonces 9 es lo que se repite varias veces. Entonces la parte modal va a ser 9. Y por último tengo la mediana. ¿Qué tenía que hacer con respecto a la mediana? Tenía que ordenarlo de menor a mayor. En este caso está ordenado. Entonces voy a copiar aquí 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9. 10, 10, 11, 12, 18 y 20. Como los datos eran 13, entonces puedo tomar en par. Acá par, 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 par. Entonces lo que me queda en el medio mismo es el valor 9. Como esto dijimos que es un número impar, que es 13, teníamos una pequeña formulita que era n más 1 dividido 2. Entonces va a ser 13 más 1 dividido 2 es igual a 14 sobre 2 es igual a 7. Este 7 no es que es el resultado, lo que este 7 me está indicando es la posición. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es la misma cosa otra vez que estábamos buscando haciendo par en par. Entonces esta es la manera de buscar las medidas de centralización para datos no agrupados. Luego estaríamos viendo si ya por otro procedimiento cómo se halla en las medidas de centralización para datos agrupados.